dar la reserva correspondiente al artículo 456 de la LEGIPE. Adelante, señor senador. Ni modo, Mario, paisano, te pusiste de pechito. No, ese pueblo sabio no está con ustedes. Y ese mal gobierno, no hace mucho, el año pasado, les dimos una tunda en Sinaloa. Les ganamos 2-1 la gobernatura nada más. Y les ganamos casi todos los ayuntamientos. Y casi desaparecimos al PRD. Va bien, desapareció el PRD, al PAN. Y casi los borramos del mapa a ustedes también. No hace mucho. Hace un año. No fue ayer, no hace 3 años, no fue antes de que empezara esta administración. No me extraña y en toda esta noche, bueno, la parte de ayer y el día de hoy, no me ha dejado de sorprender porque soy de los que también reconocen que en los compañeros de oposición, algunos los conozco de tiempo atrás, hay gente muy brillante, pero me ha sorprendido algo que ya me preocupa. No digo la totalidad, pero quizá una buena parte, y eso no les ayuda tampoco para poder enfrentar las siguientes batallas electorales que vamos a dar y políticas. Creo que están sufriendo algo que busqué en internet y lo más parecido es algo que se llama trastornos disociativos. Es decir, es un síndrome de evasión. Se evaden de la realidad. Llegan y se paran aquí con una soberbia y con un autoritarismo como si no vieran en elección tras elección cómo le seguimos dando una tunda en cada momento en que nos enfrentamos. No pueden aceptar la realidad. Fue un shock tan terrible que es entendible. Hace 4 años no existíamos, no existía Morena. Y en 4 años solamente, del 2014 al 2018, logramos lo que al PAN le tardó 60 años, lograr conquistar el poder presidencial en una supuesta alternancia gatopardista, donde por cierto, no lograron más que la mitad de los votos que logró nuestro presidente López Obrador. Es decir, hasta en eso no somos iguales. Logramos la alternancia, pero somos un movimiento infinitamente más poderoso de lo que llegó a ser Acción Nacional en su tiempo. Logramos hacer un gran parteaguas en la historia política de este país. Con ese pueblo bueno, que era lo único que teníamos, por cierto. Han venido a hablar de ese de ese INE maravilloso, sacrosanto, inmaculado, que la verdad yo en lo personal nunca he conocido. Tuve la oportunidad de además ser miembro fundador de este partido, ser el primer representante electoral de nuestro partido ante el INE en Sinaloa y ante el OPLE también. También tuve la oportunidad de ser el segundo dirigente estatal del partido de 2015 a 2018, un periodo muy importante y muy complicado. El INE intentó descarrilar este movimiento desde sus inicios, desde la formación y organización de las asambleas estatales constitutivas. No solamente en Sinaloa, en muchas partes del país. Misteriosamente nos obligaron a 1, 2 o hasta 3 asambleas estatales constitutivas, donde teníamos pueblo de sobra, pero por nimiedades no validaban nuestras asambleas. Desde el inicio tuvimos un gran enemigo institucional llamado INE y OPLES en los estados. Y no nos ayudaron, no fueron condescendientes,
no fueron colaborativos. Ganamos en el 2018 no con el apoyo del INE, ganamos a pesar del INE y a pesar de los soples, porque hicieron todo lo que pudieron para descarrilar este proyecto y no lo lograron. Iniciaron con las asambleas, después en la primera elección federal hicieron barbaridad y media. Ese servicio profesional de carrera, sí, son profesionales en poner trampas electorales, son profesionales en contratar CAEs, por ejemplo, supervisores electorales que militan en partidos políticos, especialmente los contrarios a nosotros. También fueron especialistas en validar, por ejemplo, 2015, candidaturas pseudo independientes que lo único que buscaban era dispersar y dividir más el escaso recurso que recibíamos por ser un partido de reciente formación. ¿Y saben qué más hacían? Eso no me lo cuenta nadie, yo lo viví, lo vivimos cientos y cientos de representantes electorales que, por cierto, lo ofrecí, lo prometí. Quiero hacerles un sencillo y un emocionado reconocimiento a esos grandes héroes que no se explica el triunfo de este movimiento sin el trabajo y esas batallas cruentas que dimos en los tribunales electorales locales y en los tribunales electorales federales. Y quiero hacer un reconocimiento al gran líder de ese gran movimiento, uno de los mejores abogados electorales que ha tenido nuestro país, uno de los grandes contribuyentes a la democracia en nuestro país, como es el maestro Horacio Duarte Olivares. De no haber sido por su liderazgo, este movimiento, quién sabe a dónde hubiéramos llegado, cuánto hubiéramos tardado en llegar. Y grandes héroes ahí, uno de ellos, que ustedes lo acaban de conocer, lo que no es el maestro Jaime Castañeda, y algunos que ya no están con nosotros, desafortunadamente, como Jorge Mejía, que el COVID nos los arrebató. Esos son los verdaderos grandes héroes que lograron y salvaguardaron y nos cuidaron que el movimiento, a pesar de todo, pudiera crecer y crecer a los niveles que tenemos el día de hoy. No, el INE no es bueno en todos los casos y menos los soples. 2016, en Sinaloa y en otros estados de la República, por su gusto, por ejemplo, nos impidieron registrar candidatos en 8 municipios de los 18 que tiene Sinaloa. ¿Qué les parece? Más de la mitad de los municipios sin candidatos, de manera irregular. Tuvimos que pelear en el tribunal, los compañeros, a través de sendos JDC, es decir, juicios de protección, y les ganamos. ¿Pero qué creen? A 10 días de la elección nos robaron de los 60 días, más de 45 días. ¿Y qué creen? Muchas gracias, senador. No lograron impedir y sacamos en esos municipios muchos o varios de los primeros regidores que tuvimos en Sinaloa. No han estado apoyando, no son demócratas ni están a favor de la sana competencia. Trabajan por consigna y a esa camada, ese INE, tenemos que terminar de transformarlo. Y sí, coincido con ustedes, preocúpense y mucho. Es más, no duerman sus noches enteras porque, ¿qué creen? Este es el inicio de la transformación. Hoy son leyes secundarias, pero ¿qué creen? Septiembre de 2024, aquí se estará haciendo la reforma constitucional porque el pueblo de México va a respaldarnos masivamente en 2024 y tendremos mayoría calificada en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Y este episodio de hoy, que ustedes lo califican como la etapa negra de la historia, será una anécdota más, porque estaremos haciendo la verdadera transformación que requiere este país con una reforma constitucional sin necesidad de estar escuchándolos toda la noche diciendo todo lo que se les ocurra decir. Lo haremos porque así nos lo da el mandato del pueblo, porque podemos, y porque podemos lo hacemos. Incluso es tan generoso nuestro movimiento que estamos planteando reformas en estas reservas que no se han dado cuenta, que tienen que ver con ustedes, les va a beneficiar a ustedes en su nueva realidad democrática. El ejemplo que pongo hoy, que por cierto era una de las estrategias más utilizadas para intentar socavar nuestro movimiento. Teníamos tan pocos recursos
pero nos aplicaban sanciones y multas que nos dejaban temblando, pues, según ellos, nos quitaban el 100% de las prerrogativas. Pero nunca entendieron que nuestro movimiento funcionaba sin dinero y trabajaba y crecía sin necesidad de prerrogativas, como hasta el día de hoy. Por eso, sin ningún empacho, decimos, entregamos el 100% de las prerrogativas y este movimiento seguirá ganando elecciones. Aprendimos a hacer política sin dinero, algo que los opositores desafortunadamente no pueden hacerlo. Necesitan carreteras para mantener tan solo su gran burocracia que Morena no la tiene. Concluya, senador, por favor. Concluyendo, esta es una reforma al artículo 456, donde planteamos que las sanciones que se apliquen serán aplicadas en todo momento, pero en proporción al financiamiento público que reciba cada partido político. Es decir, les va a beneficiar a ustedes cada vez que tienen más menguadas sus prerrogativas. Algunos ya prácticamente no hayan que hacer, están arrebatando edificios, están rematando grandes propiedades, porque ya no reciben las grandes cantidades de dinero que recibían hace poquito, no hace mucho. Pero aún así, esas pocas prerrogativas estamos garantizando que no se las quiten cuando les apliquen sanciones por alguna irregularidad que se cometa. Igual el caso quizá de las coaliciones. Aprovechenlo para que ya no anden batallando y sufriendo porque pierden el registro en Quintana Roo el PRI o el PRD, o perdió el registro en Sinaloa el PRD o en otros estados. Aprovechenlo para que ustedes se salvaguarden como movimiento y no estén dando pena ajena, perdiendo sus registros en todo el país como está sucediendo actualmente. Muchas gracias, presidente.